Listo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos un programa más. Gracias, a lo mejor está por llegar porque nos permite compartir este tiempo. A Dios nuestro Señor. Y bueno, pues como saben, estamos hablando de los diferentes enietipos, que es una rama o sea, es una herramienta de autoconocimiento. El autor es Claudio Naranjo y nos ayuda mucho. Una de las primeras condiciones de la salud mental es poder aceptar nuestra realidad interna tal cual es, para poder aceptar la realidad externa. Pero dentro de la realidad interna, lo primero es aceptarnos nosotros mismos, poder aceptar todo nuestro ser, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestros vicios, todo el bien que hacemos, toda la luz y toda la sombra, y cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos de personalidad. El autor, que es Claudio Naranjo, él utiliza 9 rasgos de personalidad y a cada uno le puso como un número y también le puso un nombre. Yo tomé pues ya esta especialidad, este curso, este diplomado, que ya lo tomé de 2 años para yo poderme hacer facilitadora. Lo tomé con los jesuitas y entonces ya le daban un tinte, y yo también lo he enriquecido mucho desde la parte espiritual, cómo Dios a cada uno nos da estos dones y estos talentos para poderlos manifestar a los demás, y a la hora de manifestarlos, si lo hacemos de una parte muy genuina, muy honesta, muy transparente, lo único que estamos reflejando es el don de Dios a través de nosotros. ¿Qué es lo que hace que el don, a la hora de pasarlo, de transmitirlo, de vivirlo, no sea tan genuino, no sea tan honesto? Lo hace la sombra, la carencia, la herida, nuestro faltante, y ese mecanismo de defensa lo hemos hablado mucho, que lo hace el niño o lo hace el adolescente, porque de niño, de adolescente fue lo que le funcionó para poder ser visto, amado, aceptado. El gran reto de hoy es que desde el adulto, cada uno de nosotros lo podamos vivir desde la parte más genuina, más sana, más honesta del corazón. Entonces vamos a iniciar o continuar, porque ya hemos hablado de algunos de estos 9, todavía nos faltan, pero ya hemos hablado, y el día de hoy vamos a hablar del eneatipo, de la personalidad tipo 8, que es la que vino al mundo a dar la fuerza, ¿sí? Esta fuerza, sobre todo, a ver, pongamos la palabra fuerza desde la parte de la fortaleza, ¿sí? Es un don, que es, la persona es muy magnánima, que es de alma grande, tiene como esta capacidad de ser de un corazón amplio, enorme, alma grande, fuerte, no tanto fuerte de lo que pueda levantar en fuerza física, sino la fuerza interna. Tiene muchísima fuerza interna para que de los retos, de las dificultades, de las problemáticas, va a saber cómo levantarse, y siempre lo ve como una oportunidad. Difícilmente lo ve como algo malo. La misma narrativa es de que mientras a veces el reto es más duro, la persona toma más fuerza interior y siente hasta más pasión por querer hacerlo. Esto lo estamos hablando todo desde la luz. Es una persona muy noble, de muy buenos sentimientos, de muchísimos retos, por eso decimos que es fuerte. Mientras más reto tiene, se siente sobre todo con más pasión para hacer las cosas. Da muchísima seguridad, es un rasgo de una personalidad muy seguro, muy estratégico, sabe así como planear, organizar, y sí se le ve desde el porte, desde su llegada, desde la manera de mostrarse al mundo, se le ve como esa fuerza, ¿sí? Es como, a lo mejor nos va a ser fácil poder detectar en nosotros si es nuestro rasgo de personalidad, o en algún familiar o algún ser querido, si los tenemos, o conocidos. Entonces vamos a hablar de esto. Ya lo dejamos para trabajar en los que nos quedamos en el taller de Sanando las Heridas Emocionales con Amor. Sabemos que ya esta parte de las preguntas, todo el trabajo reflexivo y de terapia, lo hacemos en el grupo. Eso por respeto, porque es un ambiente seguro y protegido, no lo grabamos, pero entonces voy a seguir adelante nada más con la parte técnica, que sí se queda grabado para todos. Entonces, a ver, la sombra del eneatipo de la personalidad tipo 8, que vino a dar la fuerza,
tiene un dinamismo que surge desde la herida, desde la carencia, desde el faltante, desde desde el niño o el adolescente herido, pero muchísimas veces hoy de adulto nos seguimos comportando con ese mecanismo de defensa. Este es el gran reto y el gran aprendizaje para todos. El don en sí mismo, cualquier don, el Dios que nos haya dado, ya sea el del uno que vino a dar el orden, el dos que vino a dar el amor, el tres que vino a dar el liderazgo, el cuatro que vino a dar el arte, el cinco que vino a dar la sabiduría, el seis la lealtad, el 7 la alegría, el 8 la fuerza o el 9 la paz, cualquiera de ellos son en sí mismos, Dios no se equivoca y son dan muchísima luz y ayudan mucho a nosotros mismos y a los demás. Cuando es por la herida, por la carencia, por el faltante, se convierte en un mecanismo de defensa que de niños nos sirvió mucho o de adolescentes nos sirvió, entonces nosotros la manera como reaccionamos la tendríamos que honrar, respetar y agradecer porque fue del pasado cuando nuestros recursos emocionales, psicológicos, afectivos, emocionales, neurológicos no tenían este proceso de actuar de la manera más sana, más sabia, más nutricia. Hoy de adulto quizá estos comportamientos no son los mejores y no nos ayudan. Entonces, por eso vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son estos puntos a trabajar? De repente el tipo 8 puede ser de mucha imposición y una actitud muy defensiva. Como está acostumbrado a siempre estar en el reto, a veces pareciera que esta fuerza la puede utilizar para decir o estás conmigo o estás contra mí. O opinas igual que yo o ya no es, ya se siente como atacado. Sí, ya siente como que él, su idea, su estrategia, lo que tiene puesto, pensado en su mente o en su corazón, por lo general sí son cosas muy buenas o pueden ser cosas de muy buenos resultados, pero le cuesta trabajo entender que no es la única manera la de él la que va a ser la más sana, la más nutricia. A lo mejor el otro tiene otra forma, aunque le dé tres vueltas más o el resultado no sea tan exitoso, pero va a ser un resultado óptimo. Y él muchas veces se cierra a que la manera como él la está pensando es la mejor porque él tiene como muy bien planeado toda la estrategia, ¿sí? Difícilmente se va a equivocar, pero tenemos que entender que no todos tienen el mismo camino para llegar al resultado. Entonces, no tener miedo en huir de la debilidad o la ternura. Este tipo de rasgo de personalidad, cuando es innato, le cuesta mucho trabajo el ser tierno, porque toda la parte de las emociones, la sensibilidad, la ternura, la emoción, que la raíz de la palabra emoción tiene que ver con ser emotivo, mover, conmover, remover, sí, mover es la raíz movimiento, de ahí viene la raíz de la palabra emoción. Toda esta parte de la emoción le cuesta trabajo hacer contacto, pero porque su narrativa es que lo une a la debilidad. O sea, yo soy débil si me muestro emotivo, si me muestro con ternura. Más bien siempre su personalidad es fuerte, pareciera que tiene como una coraza. Dejar de vivir buscando tener como el dominio, ¿sí? Es muy líder, es muy capaz, pero a ese liderazgo y a esa capacidad le gusta a él tener el mando, ¿sí? Le gusta a él tener mucho dominio. A ver, aquí hay una diferencia entre el eneatipo uno que ya lo vimos, que tiene mucho de estos rasgos, ¿sí? El uno, el 8, que también el uno puede ser fuerte, pero aquí el 8 lo hace más desde la posición a que tiene la razón y desde la fuerza de que se ha demostrado muchas veces, él mismo se demuestra que lo puede hacer. O sea, le va mal en un trabajo, le va mal en una idea, le va mal en algo y como se vuelve a levantar con mucho entusiasmo, con mucha fortaleza, entonces como que tiene la seguridad de que lo sabe hacer. En cambio, el uno es diferente por el uno por lo general sí tiene en el debes de y tienes que.
El uno, desde la parte de la personal que ya vimos del tipo uno, es el yo debo de hacer tal cosa y tengo que hacer tal cosa porque así es como es lo correcto. Y literalmente el uno sí maneja toda la parte de la ley, la norma y las formas dentro de lo correcto. A veces el eneatipo 8 puede no estar en la parte moral o puede no estar en la parte correcta. No estamos diciendo que sea inmoral de por sí, no. Lo que estamos diciendo es que su estrategia y su fuerza y todo este potencial interno no siempre está pegado a la ley o a la norma. No siempre, ¿sí? Claro que ya depende mucho del rasgo de la personalidad, pero aquí lo que más le domina o su interés es lograr las cosas porque sabe que puede hacerlo. Dejar de ser prepotente y como amedrentar es para controlar a través del miedo. Este tipo de rasgo de personalidades de la sombra es o estás conmigo o estás contra mí. Y a veces sí saben como infundirte un poco de miedo en cuanto que si no lo haces así, te va a ir mal, ¿sí? O sea, como que no, a ver, por ahí, de una manera muy sutil, saben cómo generar como este poco de miedo o incertidumbre en los demás, como para decir, no, pues este sabe. Y entonces se imponen demasiado y si dices, pues no, déjame hacerle caso porque si no, entonces sí, si lo hago de otra manera, me puedo equivocar. Y ellos, la manera como lo hacen, ya lo tienen como muy calado. Reconocer que la venganza no te hace más fuerte, sino te empobrece. A ver, ¿por qué habla aquí de la palabra de la venganza? Porque de repente el eneatipo 8 sabe exactamente cuál es el punto débil de los demás. ¿Sí? Tiene una capacidad de análisis, de ver en el otro, de poder ver como decir, a ver, como que descubre el talón de Aquiles de cada quien y entonces cuando algo no siente que lo están atacando, que no van con su idea, con su estrategia, con lo que él está planeando, entonces puede ofender al otro, o sea, o tratarlo de lastimar exactamente donde sabe que le va a doler o que tiene, ahí el punto débil del otro lo sabe reconocer. Entonces es de la envidia comparativa a la ecuanimidad de reconocerme. Él tiene que transformar y reconocer todo su talento, todo su don y ver que otros rasgos de personalidad lo van a hacer desde otra manera, desde otra luz, desde otra forma y no está mal. Abrazar tu ser vulnerable y dejar caer la coraza. O sea, decimos que la parte de la vulnerabilidad, de la sensibilidad, toda la parte de la ternura le cuesta trabajo porque también suele tener el control. Nadie te hace daño sin tu consentimiento. Elimina la palabra de culpa, deja de buscar culpables y de sentirte culpable. El tipo en el tipo 8 de la fuerza, desde la herida, desde la carencia, sí trata de ver quién tuvo la culpa, qué fue lo que me equivoqué. A ver, aquí en algo, yo ya tenía planeada toda una estrategia, yo ya tenía planeado todo un plan. Aquí alguien tuvo que haber hecho algo malo. Él trata de buscar dónde está el error, dónde está el que lo hizo mal, y entonces decir, ves, aquí está la falla, aquí está donde fue el error y no está tranquilo hasta que no encuentra en dónde cometió alguien la culpa o él mismo, si fue él, el sentirse culpable. Cambiar la culpa por la responsabilidad, entonces aquí cultivar el perdón, porque no es precisamente que se haga víctima, ¿sí? Este rasgo de la personalidad, no, en el 2 sí hay un rasgo de personalidad al victimismo, el 4 también ya lo vimos que tiene mucho de hacerse víctima, no se hace víctima, no es precisamente que no se haga responsable, sí se hace responsable, pero, mm, pero sí desde la culpa, ¿sí? O sea, desde la responsabilidad aquí es lo que tendría que cambiar. Sí, yo me equivoqué, yo hice algo mal, soy responsable de eso y no quedarse nada más con la culpa. El perdón nos permite neutralizar la culpa, entiendo y comprendo la situación y perdono y me perdono.
Aunque aquí decimos que tiene un alma grande, magnánimo, que esa es la raíz, alma grande, le cuesta hasta cierto punto poder ser como misericordioso, ¿sí? Esta palabra de misericordioso como el padre, quien tiene esta herida, viene desde la carencia, desde el faltante, la parte de la misericordia le cuesta y es igual de duro con él como es igual de duro con los demás. Es algo de lo cual tendría que trabajar quien tiene este rasgo innato de la personalidad tipo 8 que tiene todas las luces y todas las sombras. La narrativa en el inconsciente por la herida de la personalidad de la fuerza dice se sintió humillado o traicionado. Su narrativa él se platica, se cuenta a él mismo, dice, vales o estás bien si eres fuerte y si estás al mando de la situación. Sobre todo decimos de la fuerza esa de que si demuestras que eres fuerte, si no demuestras debilidad y si tú llevas el control de todo. A temprana edad conoció como la adversidad, como las dificultades, entonces pues de ahí es que toma todo este rasgo de salir adelante. Es un adulto chiquito, o sea, desde muy niño a lo mejor tuvo que hacerse cargo de alguna situación familiar, ella sí económica, emocional, afectivamente, él tuvo que salir adelante y demostrarles a los demás que podía hacerlo. Creció demasiado rápido, tuvo que hacerse fuerte para protegerse, ¿sí? O igual, aquí insisto, o hacerse cargo de alguna situación familiar. Todos estos rasgos que pudieron haber sucedido alrededor pueden ser multifactorial y muchísimas cosas que pudieron sumar a esto, pero de por sí la persona ya lo trae, ya es innato el que él pueda hacerse fuerte, el que pueda ponerse al mando, el que puede estar al frente, igual cuando alguna situación de muerte, de tragedia, de dificultad, el 8 va a estar puesto para decir, a ver familia, yo me encargo. Aquí yo rápido a ver dónde están los papeles o hay que ir al ministerio, hay que ir allá. O sea, él saca toda su fortaleza y decir, es como que dicen ahí, él disfruta en eso, no porque le guste, ¿sí? Pero muestra la fuerza ante situaciones muy adversas, muy complicadas, muy dolorosas. Él, él sabe ponerse al frente. Durante su infancia es una persona de autoridad, puede ser que lo humilló a tal grado que creció con odio o con rencor, ese tipo, o sea, puede ser. No es que a fuerza suceda, aquí nos hablan de varias cosas que pudieron ser. Se protegió siendo rudo y siendo agresivo, ¿sí? Porque le funcionó. A lo mejor al decir, mira qué fuerte eres, a la hora de que él, en vez de llorar, en vez de mostrar cierta como sensibilidad o empatía, lo hacía a través de la fuerza. Yo ayudo, yo estoy aquí, yo lo voy a solucionar y yo me pongo al frente de este caos y verán que si en mí confían, todo lo voy a saber hacer bien. Entonces, esta es una narrativa que a lo mejor desde muy niño o muy adolescente le funcionó. Luchó contra todas las condiciones, injustas, sí, no soporta la injusticia, sí, sobrevive utilizando cualquier tipo de enfrentamiento que logrará que sus enemigos dieran marcha atrás. A todo lo que él considere injusto, lo va a defender a capa y espada. No soporta las injusticias, no soporta como ejemplo, si abusan del más débil o del más indefenso o en algunas situaciones, él sabe detectar dónde y se va a poner ahí como es el de las causas, el que defiende todas las causas que no tienen como una luz para el más indefenso, él va a estar ahí en primera fila, ¿sí? Aplaudió y respetado por ser valiente, se le dijo qué valiente eres, mira qué fuerte, mira qué bien lo sabes hacer, por nunca dejarse dominar y por jamás mostrar señales de debilidad, ¿sí? Así le doliera, si estuviera él también por dentro sintiéndose a lo mejor rebasado, vulnerable, difícilmente muestra su vulnerabilidad. No es que no lo sienta, no, ningún rasgo de temperamento no es que no lo sintamos. Él desde niño, su narrativa y ya el don que ya tenía y le fue aplaudido, le fue admirado, le fue alabado y ahí se sintió bien y se sintió cómodo. Entonces todavía más se aleja de esta parte emotiva, sensible o vulnerable.
Descubrió que su fuerza y su enorme energía provocaba miedo y respeto. Y efectivamente tiene una personalidad que se sabe imponer, que desde su llegada la muestra. A la vez se sentía muy útil y orgulloso de defender y de proteger a los más débiles, proteger algunas causas perdidas. Él lo sabe y se sabe que lo hace bien. Y tiene unos argumentos de verdad, tiene muy buenos argumentos para defenderlo. Voy a seguir aquí. Otra de la narrativa es orgulloso de defenderse y de proteger a los débiles. Aprendió que no se puede ir de bueno por la vida. Abrir sus sentimientos solo le podían traicionar, rechazar o sentir sufrimiento. Y de alguna manera, no es que no le duela, pero él mismo se convence que se hace como inmune al dolor o al miedo. Él mismo se convence, yo soy fuerte, no voy a demostrar algo de vulnerabilidad porque entonces no va conmigo. Esas son sus narrativas. Tiene el miedo, obviamente, a la debilidad o a ser dominado, a que otro lleve el mando, a que otro sea el que controla. Y la compulsión es al poder, ¿sí? Al poder de decir yo puedo hacerlo y nada me va a vencer. Yo puedo. Tiene una fuerza interna de esa compulsión de decir, asisten las cosas lo más mal en el escenario, lo más en contra posible, él va a decir, yo ahí quiero estar y lo voy a hacer. Les voy a demostrar que puedo hacerlo, así vaya todo en contra. Voy a hablar algún camino de transformación. Vemos aquí. Comienza a reconocer que no todas las personas te quieren agredir y que no hay amenazas por todas partes. Darle la razón al otro en vez en cuando no permítame, es que no alcanzo a verme porque me estoy tapando yo misma permítanme tantito, ahora sí. Darle la razón al otro de vez en cuando no es muestra de debilidad, sino muy por el contrario, demuestra nobleza. Pero aquí es lo que él debe de no confundir. Este es su camino de transformación. No confundir el que él pueda ser un rasgo de generosidad, de dejar que los otros también den sus ideas o él no lleve el mando, que no lo confunda con que es un signo de debilidad. La enorme fuerza interior que posees puede ser usada positivamente para conseguir que tus proyectos se lleven a cabo. No vale la pena desperdiciarla en confrontaciones inútiles. Es muy confrontante. De hecho, cuando hay alguna discusión, él pueden ser abogados. O sea, les encanta la discusión y hasta que demuestren que tienen la razón y pueden estar horas y horas y horas hablando de algo y no se cansan porque están convencidos y tienen los argumentos y continúan y continúan. La intensidad y vehemencia son hermosas cualidades, resultado de la pasión que ponemos en hacer aquello que amamos y no es necesario que lo uses contra ti mismo, abusando pues a veces de sustancias o de peleas sin sentido. En esto es que a veces el querer controlar la situación o a veces estar al mando puede caer a veces en abuso de algunas cosas que no le hacen muy bien a su salud o si no en las peleas. El 7, el rasgo de personalidad 7, como lo hablamos, es el que tiene más riesgo de caer en adicciones por estar constantemente en el placer. ¿Sí? Esto es más rasgo de personalidad del 7, el adicto a la dopamina, el adicto al siempre estar feliz, pero él sí es adicto a estar, que uno puede decir, ay, qué alegón, o sea, cómo alega y no se calla y le busca y hasta llega un momento y dices, bueno, te voy a dar la razón, pero porque a nosotros se nos acaban los argumentos, pero donde se encuentren dos ochos, dos con la fuerza, pues pueden estar y hablar, y no lo hace de una manera que te lastime, lo hace más bien desde la imposición de la seguridad, ¿sí? Es muy seguro de sí mismo y entonces esto a los demás puede de repente como decir, ay, pues tendrá en todo la razón y aquí le cuesta trabajo abrirse a pensar que otra manera de ver la vida
puede estar también dentro de la razón, aunque el camino para llegar sea diferente. Vamos a ver si nos da otro camino de transformación. Es tu naturaleza. En tu naturaleza está el regalo de poder hacer el mundo un lugar mejor y más justo para vivir. Para poder ejercerlo, es necesario que aprendas a aceptar el ser vulnerable, tus vulnerabilidades, y así podrás de mejor forma reconocer lo de los demás y ayudarlos a superarse. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Es un verdadero desafío descubrir que nuestra sensibilidad puede ser una gran muestra de fuerza y no de debilidad. El no confundir su vulnerabilidad, el tocar con sus sentimientos, el, el, todo lo que tiene que ver con la parte emotiva, no confundirla con un signo de debilidad. Expresarla puede en ocasiones ser una excelente forma de generar el respeto de los demás. Sí, porque aquí la narrativa que tiene es: yo soy fuerte, yo domino, yo soy el que alzo la voz o el que me pongo como es esta coraza, y no, a veces el que no se tenga que hablar desde la imposición, que te puedas verte vulnerable o tocando desde lo más genuino de tu corazón, también puedes tener el mismo respeto. Vemos si hay otro más. Esto ya lo quedamos nosotros para trabajarlo. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos con el eneatipo tipo 8 que vino a dar la fuerza. Nosotros nos vamos a quedar a trabajar ya en el grupo de Sanando las Heridas con Amor. Tenemos ya la clase, el taller, la terapia. Nosotros ya nos quedamos a profundizar y nos falta todavía hablar de algunos rasgos de otros números de personalidad. Lo iremos viendo semana por semana. Muchas gracias, Gisela. Gracias, a lo mejor está por llegar, por dejar compartir estos espacios, y nos quedamos nosotros a trabajar.